Una familia que convirtió un video íntimo filtrado en el inicio de un imperio millonario. Un rapero hoy acusado de abuso, tráfico sexual y fiestas que terminaron bajo una investigación federal. Kim Kardashian siempre en sus eventos, Khloe Kardashian siempre en sus fiestas y Kris Jenner formando parte de su círculo más cercano. Un vínculo que durante años pareció completamente normal, pero en todo esto hay algo que nunca terminó de cerrar. Relatos de fiestas privadas, ambientes cerrados e historias que empiezan a repetirse. Un video que afirma que Khloe habría estado con Diddy a los 16 años. Kris Jenner entrevistándolo, promocionando su cadena y manteniendo el vínculo a lo largo del tiempo. Kanye West defendiéndolo incluso ahora. Y en el medio de todo esto aparece otro nombre, North West, la hija de Kim Kardashian y de Kanye West. Porque mientras el escándalo de Diddy empieza a aparecer, Kanye no se aleja. Todo lo contrario, sigue mostrándose cercano, sigue nombrándolo, sigue vinculado, incluso en proyectos donde aparece su propia hija. Y eso es lo que genera incomodidad porque ya no se trata solo de una relación entre adultos, se trata de un entorno donde una menor queda expuesta indirectamente en un conflicto mucho más grande. Un conflicto que mezcla poder, acusaciones y relaciones que no terminan de explicarse del todo. Y entonces la pregunta cambia, ¿quién sabía, quién estuvo ahí y quién decidió no hablar? Porque esto no es solo sobre Diddy, es sobre el entramado en el que Diddy se movía. Y lo más inquietante es que muchas de estas conexiones siempre estuvieron expuestas. Esto es detrás del ícono y esta es la historia de la conexión entre P. Diddy y el clan Kardashian. Si Hollywood tuviera un premio a las conexiones más turbias, la relación entre las Kardashian y P. Diddy ganaría por lejos. Año 2019, la fiesta de cumpleaños número 50 de Diddy. Uno de los eventos más exclusivos del año, acceso limitado, invitación selectiva y una lista de invitados imposible de ignorar. Celebridades, empresarios, figuras de primer nivel y en el medio de todo eso, todas ellas. Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner, no como unas invitadas más, sino en el centro de la escena. Producción total, cámaras, luces, fotos perfectamente cuidadas, historias de Instagram, videos, posteos, todo absolutamente documentado. Khloe sube una foto con Diddy, sonrientes, cercanos, y en su posteo escribe: "No hay nada como una fiesta de Diddy". En ese momento es solo una frase más, pero hoy esa frase se ve muy distinta porque ya no se trata solo de una fiesta, se trata del contexto, de quiénes estaban ahí, de cuántas veces aparecen las mismas figuras y sobre todo de lo que se empezó a decir después, porque cuando miramos esa imagen hoy ya no vemos solo una celebración, vemos una red de relaciones, un entorno compartido y una dinámica que se repite constantemente. Pero hay algo cuando se habla del entorno de Diddy que vale la pena enumerar porque aparece una y otra vez: sus fiestas. Las white parties, eventos anuales que durante años fueron sinónimo de lujo y exclusividad. Invitados vestidos de blanco, celebridades, empresarios, figuras de Hollywood. Entre los nombres que circularon en esos eventos, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Ashton Kutcher, Beyoncé. Todo parecía impecable, controlado y perfecto. Pero con el tiempo empiezan a aparecer versiones que hablan de otra cosa. Hablan de lo que pasaba después. 2. Los llamados freak-offs, encuentros mucho más privados, mucho más cerrados. Según distintas denuncias, eran eventos organizados en habitaciones de hotel o en mansiones privadas. Y aunque no hay registros públicos de invitados específicos, los relatos hablan de un entorno donde se movían figuras del mismo círculo, artistas, productores, personas con mucho poder, no solo de la industria. Nombres que muchas veces ya habían aparecido en las white parties. Ahí se habla de consumo de sustancias, de control del entorno y de situaciones que con el tiempo empezaron a describirse como explotación. Todo eso se movía en un ambiente completamente blindado. 3. Los testimonios, porque con los años empiezan a aparecer relatos que coinciden entre sí. Distintas personas, distintos momentos, pero con descripciones muy similares. Fiestas que empezaban como eventos sociales y terminaban como algo completamente distinto. Y ahí es donde todo cambia. Porque lo que antes parecía parte del espectáculo empieza a verse como un patrón. Y cuando ese patrón se repite,
ya no se trata de una fiesta común y corriente. Pero esta conexión entre Diddy y el clan Kardashian no empezó en 2019. En realidad viene de mucho antes. Uno de los primeros puntos claros aparece cuando Kris Jenner tenía su propio programa de televisión. En ese momento, Diddy es invitado como entrevistado en un contexto completamente público frente a cámaras y con mucha audiencia. La charla avanza con normalidad hasta que en un momento el tono cambia. Diddy empieza a coquetear con Kris en vivo, sin filtro, sin incomodidad aparente, y larga una frase: te necesito en mi vida, necesito verte todos los días. I need you in my life, baby. I need you every day I turn on the TV. I need to see your beautiful, sexy, fine self. El momento se vuelve viral casi de inmediato. Clips circulando, titulares, comentarios, pero lejos de generar rechazo o preguntas, se interpreta como algo más dentro del show, entretenimiento para un momento televisivo. Y ahí es donde empieza a aparecer el primer detalle importante: nada de todo esto se ve extraño en ese contexto. Ese mismo año además Kris Jenner comienza a promocionar Revolt TV, la cadena de Diddy. Ya no se trata solo de una entrevista puntual, sino de una relación que empieza a tomar forma también desde lo profesional. Apariciones, menciones, apoyo público, y con el paso del tiempo esa conexión no desaparece. Años después, en 2017, siguen coincidiendo en eventos, en espacios similares, en entornos a los que no cualquiera tiene acceso. Esto no es un cruce aislado, no es una coincidencia puntual, es una relación que se mantiene con el correr del tiempo. Y cuando una relación se sostiene durante años, dentro del mismo círculo la lectura es completamente diferente, porque deja de ser algo casual y pasa a ser parte de un mismo círculo de poder. Un círculo donde todos se conocen, donde todos coinciden y donde todo lo que ocurre no siempre es tan fácil de apreciar desde afuera como realmente es. Y en ese punto es cuando la historia empieza a cambiar, porque ya no se trata solo de apariciones públicas, de eventos o de fotos compartidas. Empiezan a aparecer otras versiones, relatos que no vienen de titulares sino que vienen de experiencias. De personas que estuvieron ahí, se empieza a hablar de fiestas privadas, de ambientes mucho más cerrados, espacios donde el acceso era limitado y donde lo que pasaba adentro no siempre salía a la luz. En medio de todo eso aparece un nombre: Khloe Kardashian. En distintos momentos Khloe dejó entrever que dentro de ese entorno hubo situaciones que le resultaron difíciles de procesar. No describe exactamente lo que pasó, pero deja claro que fue algo que la impactó mucho. Y eso es lo que genera incomodidad, porque no es una acusación directa, pero tampoco es un simple comentario. Es una señal. Y entonces aparece otro elemento, un video que empieza a circular online, un material que afirma que Khloe habría tenido contacto con ese entorno cuando tenía apenas 16 años. En contexto donde también había mencionado alcohol, consumo de drogas y algunas otras sustancias. Nada de esto está confirmado oficialmente, no hay pruebas concluyentes, pero tampoco es un relato aislado, porque cuando se empieza a mirar más de cerca las historias empiezan a repetirse, distintas voces, distintos momentos, pero siempre un mismo tipo de entorno. Y ahí es donde la percepción cambia, porque ya no se trata solo de una fiesta ni de una anécdota. Se trata de un patrón, un tipo de situaciones que durante años parecían parte del espectáculo, pero que con el tiempo empiezan a verse desde otro lugar. Y cuando eso pasa, todo lo anterior deja de ser inocente. Pero hay 3 momentos concretos que hacen que esta historia se vea distinta. 1. La repetición. Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner apareciendo siempre en eventos con Diddy todo el tiempo, en distintas etapas, en distintos años. Esto no es solo una vez, son varias. Las mismas caras, los mismos lugares, las mismas fotos. 2. El caso de Ashton Kutcher. Durante años fue una de las caras habituales en el entorno de Diddy. Eventos, fiestas, apariciones públicas, incluso llegó a hablar abiertamente sobre esas fiestas. Pero cuando todo esto empieza a salir a la luz, Ashton desaparece. Deja de mencionarlo, deja de aparecer, se corre completamente del foco. Y ese cambio es lo que genera incomodidad, porque no es solo distancia, es silencio. Y cuando alguien que estuvo tan cerca de repente deja de estar, la pregunta es inevitable. ¿Qué fue lo que vio o qué es lo que sabía?
3. El vínculo con Justin Bieber. Durante años se los vio juntos, eventos, estudios, momentos compartidos. Incluso el propio Justin llegó a contar que pasó tiempo en la casa de Diddy durante varios días seguidos. En ese momento se mostraba como algo normal, como parte de la música, pero con el tiempo esa relación empezó a verse distinta. Más difícil de explicar, más incómoda, y eso es lo que vuelve a abrir la misma pregunta. ¿Qué tipo de vínculo era realmente y qué pasaba puertas adentro? Y en medio de todo este entramado hay una figura que aparece una y otra vez. No en el centro, no como protagonista, pero siempre presente, Corey Gamble. Para muchos, simplemente el novio de Kris Jenner. Una presencia habitual dentro del entorno Kardashian. Pero cuando se empieza a mirar más de cerca, su rol deja de ser tan simple. Porque Corey no llega desde la nada. Antes de aparecer públicamente con Kris Jenner, ya formaba parte de la industria musical. Se movía en ese mundo, conocía a las personas correctas, frecuentaba los mismos espacios y dentro de todo ese entorno también estaba Diddy. Se cruzaban en eventos, en reuniones y en círculos privados, los mismos nombres en los mismos lugares. Y Corey siempre estaba ahí, siempre presente, pero sin exponerse demasiado. No daba entrevistas, no buscaba protagonismo, pero aparece en momentos clave. Es como una figura constante pero silenciosa y eso es lo que empieza a generar las dudas. Porque en un entorno donde todo está medido, calculado y expuesto, lo que se esconde llama la atención. ¿Es solo una coincidencia o es alguien que entiende exactamente cómo moverse dentro de ese sistema? Porque cuando alguien está siempre en el lugar correcto con las personas correctas en los momentos clave, deja de parecer casual. Y llega un punto en el que todo cambia, porque lo que durante años había sido parte del espectáculo deja de ser visto como entretenimiento. Empiezan los allanamientos, operativos federales, propiedades registradas, documentación incautada, investigaciones que ya no se mueven por rumores, sino que son causas concretas. Al mismo tiempo empiezan a acumularse las denuncias, testimonios, acusaciones, relatos que por primera vez empiezan a tener visibilidad pública. Y en ese contexto el nombre de Diddy cambia de lugar. Empieza a aparecer en otro plano, mucho más incómodo, mucho más difícil de ignorar. Y entonces ocurre algo inevitable. Todo lo anterior adquiere otro significado. Las fiestas dejan de verse como simples eventos exclusivos. Las relaciones ya no parecen solo conexiones dentro del entretenimiento. Y las imágenes que durante años circulaban sin generar preguntas, empiezan a leerse de otra manera. Las mismas fotos, los mismos videos, las mismas personas, pero ahora con otra interpretación. Y cuando cambia la forma de mirar, cambia todo, porque lo que antes parecía normal, ahora empieza a generar dudas. Y lo que antes era parte del espectáculo, empieza a entenderse como parte de algo mucho más complejo. Porque cuando alguien mira todo esto, la pregunta ya no es si las Kardashian y Diddy estaban conectados. La pregunta es hasta qué punto de profundidad llegaba esa conexión. Porque cuando las mismas figuras aparecen una y otra vez, deja de parecer casualidad y se empieza a revelar una estructura. Esto fue Detrás del Ícono y esta fue la historia de una conexión que durante años estuvo completamente expuesta. Si te interesan este tipo de historias, suscríbete al canal y contanos qué otra historia te gustaría que analicemos, porque detrás de cada figura siempre hay algo más y siempre hay una historia que merece ser contada.